Vamos a ir concluyendo entonces unas palabritas más. Acabamos de ver cómo el error de Lenin, al menos para Gramsci, fue quizás emprender la toma del poder político mientras la sociedad rusa continuaba impregnada de las ideas y creencias tradicionales. Pero esa sociedad, dice Gramsci, yo en esto no estoy de acuerdo con él, dice era gelatinosa. O sea, no era una sociedad tan compacta como cree él que es la de Occidente. Era gelatinosa, y eso puede explicar un poco lo de Lenin, que primero tomara el poder político y desde allí transforma la sociedad. O sigue otro procedimiento, pero no es así, agrega, la sociedad occidental asentada sobre una cosmovisión bastante definida. Gramsci juzga que la hegemonía proletaria solo se alcanza de manera plena cuando se consigue destruir la cosmovisión preexistente en una determinada sociedad y se logra introducir la nueva conciencia del inmanentismo integral. Y por eso va a hablar de un desmontaje y un montaje. Hay que hacer dos momentos en la revolución cultural. Primero, liquidar la vieja cosmovisión y luego instaurar la nueva. Habrá que poner pie en el aparato del Estado, en los medios de expresión, de la opinión pública, en las universidades, en los colegios, en las parroquias, dice incluso en todos lados meterse, como la larga marcha de Mao, esto no lo dice él porque todavía no lo había hecho Mao en esta época cuando él muere, pero digo al estilo de la larga marcha de Mao, pero no a través de la montaña, sino a través de las instituciones, es decir, no será una cosa de 2 o 3 años nomás. La revolución habrá de ser preparada con paciencia y cálculo de alquimista, dice él, desmontando una por una las piezas de la sociedad civil y filtrándose en sus mecanismos, cambiando la mentalidad de la mayoría. Y no bastan para eso los cambios económicos, dice otra vez contra la idea de Marx, como no es suficiente la toma del poder estatal, como dice, oponiéndose una vez más a Lenin. O sea, él toma un camino diferente. Todo ello sería insuficiente y precario si no se ha logrado cambiar el modo de pensar de la gente, ya que el dominio burgués seguiría teniendo el consenso de las clases subalternas y la burguesía, como llaman los marxistas a los que no son ellos, seguiría teniendo encabezando la sociedad. E incluso si se toma el poder político sin haber cambiado el modo de pensar de la gente, es esto muy peligroso, ya que con la excusa, dice él, de salvar el orden conculcado, aparecería un Mussolini o un Napoleón. O sea, si hacemos el golpe antes de tiempo, fácilmente damos pie para que aparezca un tipo que quiera otra vez restaurar, entre comillas, el orden. Ellos no creen que sea el orden, pero lo que se llama el orden. A toda costa es preciso evitar el caos, porque en el caos perdemos todos. El caos puede llamar de nuevo a las fuerzas de la vieja cosmovisión, que es lo que se trataba de hacer. En otras palabras, Gramsci razona así: el mundo moderno es el mundo de la inmanencia. Esto es lo fundamental para él. Y entre inmanencia y trascendencia no hay mediación posible. Solo llevando el inmanentismo hasta sus últimas consecuencias se podrá establecer el orden nuevo. La implantación de dicha hegemonía implicará, como dijimos, dos momentos. Ante todo, el momento crítico, consistente en corroer, destruir la cosmovisión persistente, una lucha intelectual que apunta a la eliminación de los principios fundamentales que constituyen la estructura mental de la sociedad, y el segundo es constructivo y apunta a la introducción de la nueva cosmovisión, de modo que vaya impregnando las mentes de la sociedad, y conseguida esta finalidad se habrá alcanzado la hegemonía anhelada y ya la toma del poder político. Vemos cómo analiza las dos partes. Ante todo, el momento destructivo. Agudamente señala Gramsci cómo toda revolución seria ha sido precedida por un intenso trabajo de crítica, de penetración cultural, de permeación de ideas, y pone como ejemplo la Revolución Francesa. Y bien hace,
Otro acierto de él. El último gran ejemplo histórico, dice, es el de la Revolución Francesa. El período cultural anterior a la Revolución, llamado de la Ilustración, no fue, dice Gramsci, como lo presentan los fáciles críticos teóricos, un revoloteo de charlatanes, un tipo de jabonería de Vieite que se reunían, qué sé yo, inteligencias académicas, así que se reunían en salones aristocráticos para hablar de todo y de todos, dice él. No fue eso. En torno a una nueva Biblia, la gran enciclopedia de D'Alembert y Diderot, no, dice textualmente, fue una revolución magnífica, merced a la cual se formó por toda Europa como una conciencia unitaria, una internacional espiritual burguesa sensible en cada una de sus partes a los dolores y las desgracias comunes, y que fue la mejor preparación de la rebelión sangrienta ocurrida luego en Francia, la revolución cultural. Pues yo le di en este libro que escribí, Naves y Tempestades, un tomo entero a la revolución cultural para hablar de la revolución francesa, que casi es secundaria, la desatada, la sangrienta, frente a este trabajo lento que duró decenas de años de la revolución cultural. Y así dice Acaeció que en Italia, en Francia y en Alemania se discutían los mismos temas, se hablaba el mismo lenguaje, se atacaba cada nueva comedia de Voltaire, cada panfleto nuevo, era como una chispa que pasaba por los hilos ya tendidos entre Estado y Estado, entre región y región, y que encontraban los mismos consensos y los mismos rechazos en todas partes y a la vez, de modo, dice él, con mucha inteligencia, que cuando las bayonetas del ejército de Napoleón llegaron a los lugares conquistados, encontraron ya el camino allanado por un ejército invisible de libros, de opúsculos, de panfletos, derramados desde París a partir de la primera mitad del siglo XVIII, es decir, durante la Revolución Cultural, y que habían preparado a los hombres para la revolución y a las instituciones. Más tarde escribe, una vez que los hechos en Francia consolidaron de nuevo la conciencia, bastaba un movimiento popular en París para provocar otros análogos en Milán, en Viena y hasta en las aldeas más pequeñas. Todo esto parece natural, espontáneo, los facilones, pero en realidad sería incomprensible si no se conocieran los factores de cultura que contribuyeron a crear aquellos estados de ánimo dispuestos a estallar por una causa que se consideraba común. Napoleón llevó en su bayoneta, llevaba el diario de la revolución. Él dijo, yo soy la revolución, dijo en cierta ocasión. Él creía encarnar la revolución y por eso llevó a Rusia el espíritu de la revolución francesa y la llevó a España también, los dos extremos, donde fue derrotado en ambos lugares. Pues bien, a imitación de la estrategia empleada por la revolución francesa, dice Gramsci, el marxismo, que es hijo legítimo de esa revolución, como lo sabemos, primero tendrá que desmontar, tendrá que hacer ese trabajo cotidiano del panfleto, de la comedia, de la burla del antiguo Estado. Y no será fácil, habrá que hacerlo, habrá que ir desintegrando lentamente aquel resto de bloque histórico que queda todavía, el bloque ideológico dominante. Habrá que meterse, buscar rendijas, por pequeñas que sean, para ir resquebrajando la sociedad civil en vigor. Y en este trabajo de demolición, a lo que hay que apuntar es ante todo a la clase hegemónica, por cierto, la clase intelectual, o la clase que es conductora, porque detenta la hegemonía, para que vaya perdiendo la hegemonía. Lo que tiene que hacer la revolución es desmontar la hegemonía que detenta la sociedad civil. Y para ello, dice él, ¿cómo hacer para lograr esta destrucción de la sociedad civil imperante? Dice una cosa muy interesante y muy maquiavélica también. Lo que hay que hacer, dice, es tratar de que la clase dirigente pierda el consenso. Hay que tratar de despojarla de su prestigio espiritual, desmitificando los elementos de su cosmovisión mediante una crítica continua y corrosiva. Esta crítica debe sembrar la duda, el escepticismo y el desprestigio moral en relación a quienes dirigen. Debe destruir sus creencias y sus instituciones y debe corromper su moralidad. Es decir, conseguir, por ejemplo, que los militares se vuelvan inmorales, que aparezcan, que la gente conozca, qué sé yo, que los sacerdotes son tales por cuales, quitarle todo el halo que tienen encima, crítica continua y corrosiva, sembrar la duda, el escepticismo y el desprestigio moral. Este sería el blanco inicial de la estrategia de destrucción, lograr el desprestigio de la clase hegemónica, de la iglesia, del ejército, de los intelectuales, de los profesores, etc.
incluso enarbolando banderas burguesas para ir a los efectos marxistas. Una sociedad se desintegra, dice Gramsci. Un bloque histórico se agrieta cuando comienzan a fallar los mecanismos de la sociedad civil. Y por eso para él se ha ganado una gran batalla cuando se logra la defección de un intelectual, como dijimos, cuando se conquista a un teólogo católico, traidor. Cuando se conquista a un militar, traidor, se lo vuelve traidor. Un profesor, traidor a la cosmovisión, a su cosmovisión. Nada más efectivo que esto, suscitar la traición de algunos intelectuales a la cosmovisión tradicional con el consiguiente acercamiento a la nueva hegemonía que aparece en el horizonte. No será necesario que estos convertidos, entre comillas, se declaren marxistas. Lo importante es que ya no son enemigos, son potables para la nueva cosmovisión. De ahí la importancia de ganarse a los intelectuales tradicionales y a los que influyen en la propagación de las ideas, ya que cada intelectual, profesor, periodista o sacerdote arrastra detrás de sí un número considerable de prosélitos. Y así hay que lograr esto. Es un objetivo muy importante en la estrategia gramsciana, lograr el desprestigio de la clase hegemónica. Y hay que lograr algo más, que los que se opongan o intenten oponerse al nuevo orden, sobre todo los que denuncian su estrategia, como lo estoy haciendo yo ahora, por ejemplo, sean reducidos al silencio. Esto es fácilmente conseguible a través de los órganos de difusión cultural, denigrar y ridiculizar a los que luchan contra la nueva cosmovisión, como si se tratara de gente retardataria, cavernícola, etcétera, que no está a la altura de los tiempos modernos. Esta fue la línea que siguió el comunismo italiano, en buena parte, el de marcar a fuego al adversario, hasta el punto que ya no es necesario usar el terror físico contra los disidentes intelectuales de la nueva cosmovisión, basta su marginación moral. Como bien ha dicho el gran pensador italiano muerto hace poco, Del Noche, él dice que la llamada así evolución democrática del comunismo, todavía al final del comunismo, consiste en el paso del terror físico a la marginación moral. O sea, no lo mandan a una Siberia, lo dejan en Buenos Aires, pero lo margina, no existe en la sociedad. Ya puede hacer lo que diga, decir lo que quiera, no existe. Pero no habrá que limitarse solamente al desprestigio de las clases hegemónicas. Obviamente, Gramsci dice que hay que ir a las masas, pero esto es algo... Bueno, esto sería la destrucción. Ahora, el momento constructivo. Hasta acá el tarea de desmontaje, pero cuando habla de la construcción no es tan feliz. Es muy inteligente para la destrucción. Claro, porque estaba preso, estaba en la cárcel, estaba Mussolini en el poder, parecía que no iba... permanente. ¿Qué iba a pensar en construir? ¿Qué se podía construir? Así que poco dice y por eso lo salteamos. Pero lo último con lo que voy a terminar es que cuando habla de este trabajo que hay que hacer, lo refiere especialmente al cristianismo, porque realmente Gramsci era, evidentemente es el pensador, como dice Del Noche, más rigurosamente antirreligioso, al menos como crítico de la religión del Dios trascendente y creador. Su preocupación, dice, es alcanzar un inmanentismo tan riguroso que no deje ya espacio para la más mínima tentación de renacimiento religioso. Tentación. Ni que se le ocurra a nadie un renacimiento religioso. El enemigo, ¿cuál es? La religión que él conoció en Italia, la religión católica. Particularmente es el gran enemigo. Gramsci piensa que mientras el catolicismo siga conservando el influjo en el sentido común, no hay perspectiva para el marxismo. Lo dice expresamente, no hay perspectivas. No es que Gramsci ignore las realizaciones de la Iglesia, la admira a la Iglesia, la admira como realizadora, aunque la odia, por otro lado, ¿no? Las dos cosas. Gramsci está al eco de aquella actitud del marxista fanático que voluntariamente quiere desconocer todo y así se incapacita para erradicar la religión, precisamente está equivocado. El cristianismo, guste o no guste, dice Gramsci, es una realidad. No hay que negarlo, es bien real, no hay que ridiculizarlo, dice, porque no tiene nada de ridículo, 2000 años enseñando lo mismo. Lo único que hay que hacer es entender a los cristianos que todo aquello por lo que han trabajado, creído, lo que han luchado, no es más que una versión utópica de necesidades, intereses y aspiraciones reales. Y el comunismo recogerá esas necesidades, intereses y aspiraciones, las mantendrá, pero buscándole una transformación radical. Las recogerá, pero inmanentizándolas. Y esto lo dijo otro marxista, Engels, no me acuerdo que no, otro más moderno, Bloch, un
judío marxista, me parece, que lo que falta, dice, es la inmanentización de las virtudes teologales. Todavía lo que nos falta será a los comunistas. Mantener la fe, pero no ya en Dios, que no existe, sino en el hombre. Mantener la esperanza, la palabra, mantenerla, pero no esperar en Dios, sino esperar en los planes del hombre, en los planes políticos, quinquenal, lo que fuera. Caridad sería la lucha de clases, sería la expresión clara de la claridad. O sea, tomar las virtudes teologales, mantener sus nombres, pero inmanentizarlas, hacerlas puramente humanas. Para Gramsci la religión es la utopía más grande que ha aparecido en la tierra, ¿no? El intento más grande por conciliar contradicciones, ¿no? Y así entonces lo que va a hacer el comunismo es quitar esta perspectiva del otro mundo, que es utópico, que no existe, y volcar a la gente a este mundo, el único mundo real. Bien, también en este campo antirreligioso juzga Gramsci que se requerirá el doble momento, el desmontaje y el montaje. El desmontaje ante todo, por eso él se entusiasmó cuando vio desde la cárcel, leyendo las revistas, cómo se desintegraba el bloque eclesiástico con la aparición del modernismo, que fue una herejía muy importante de comienzo de siglo. Este año estoy hablando sobre ella en la Corporación de Abogados Católicos, todo el año, sobre en la nave Las Tempestades, en esta serie, ¿no? Sobre el modernismo, que es una herejía de comienzo del siglo XX. Se interesó muchísimo, estaba feliz con el modernismo, porque justamente era la separación entre el intelectual y el pueblo, eso que decía que era lo que daba firmeza a la Iglesia. Ahora los intelectuales iban por su lado, que era modernista, y el pueblo seguía creyendo en lo de siempre, y eso para él era una esperanza de la destrucción de la Iglesia. Veía certeramente en el modernismo un peligro mortal para la Iglesia. El modernismo entonces acabaría por crear una grave escisión entre el clero y las bases, y mucho más si se metía en el clero, como de hecho se metió. Y por eso Gramsci le importaba mucho ganarse sacerdotes, meterse en los seminarios. Los nuevos teólogos, decaídos de la fe ya, funcionan según el método gramsciano de los intelectuales que traicionan a su clase. Son aquellos que, al decir de Gramsci, están a punto de entrar en crisis intelectual, es decir, vacilan entre lo viejo y lo nuevo. Han perdido la fe en lo viejo, pero todavía no se han decidido en favor de lo nuevo. Muy bien expresada la idea del sacerdote que empieza a dudar de su fe, todavía no se ha abrazado con esto es lo que le gusta, este es el tipo que más puede trabajar para la destrucción de la Iglesia. A tales sacerdotes no le hacen demasiada mella los argumentos intelectuales de la fe antigua, y si bien no se abrazan plenamente con lo nuevo, comienzan a vivir en la ambigüedad. Y todas estas combinaciones cristiano-marxistas que luego aparecerían, asociaciones de cristianos para el socialismo, ¿no?, tiene un espléndido retrato en estos análisis de Gramsci. Los clérigos marxistas, por ejemplo, son justamente intelectuales traidores que se convirtieron a la modernidad acercándose a los nuevos dirigentes que se iban apoderando de la cultura. Bien, todo el intento del eurocomunismo, en buena parte producto del pensamiento gramsciano, se encaminó a lograr este acercamiento entre el marxismo y el ala progresista de la Iglesia, heredera de aquel modernismo que Gramsci también conociera. Y así había que multiplicar las homilías políticas, que los sacerdotes se volcasen a las cosas temporales, que se olvidaran de las cosas sobrenaturales, que el lugar y el tiempo dedicados antes a lo sagrado fuera ahora destinado a temas temporales y sociales. Todo eso, ella fagocitar lo religioso por lo social político. Esto lo expongo en el librito se practicó en España clarísimamente, no tengo tiempo de poner cómo, y en Italia también. En esos dos países sobre todo fue donde más se trabajó este acercamiento de el clero traidor y el comunismo. Bien, así que ganados así una parte de los intelectuales tradicionales de la burguesía, se llegaría a las masas, pero esto era el último paso. Bien, así tales serían los postulados de Gramsci, que él ha expresado con mucha inteligencia. El aporte específico es la exaltación del papel del hombre en dicha empresa, ¿no? Y que no es solamente una cosa histórica, sino que hay que acelerar, hay que apretar el acelerador para ir logrando que se adelante este proceso. Y en ese sentido, como dijimos, es bastante original.
Bueno, y con eso más o menos creo que está claro la posición de él dentro de lo que en este poco tiempo se puede exponer. En el librito que son 3 conferencias, esta que aquí le den una, la que está en el folleto, están las 3 acá, ¿no? Hasta que lo pueden ver con más claridad y leerlo tranquilo en su casa, una manera de formarse mejor, ¿no? De lo que han oído acá y de afirmar un poco lo que han escuchado tan rápidamente dicho, pero suficiente me parece de lo que habría que decir sobre este personaje tan interesante, tan curioso, tan inteligente.